Vamos a darle paso a el doctor Camilo Torres, que nos va a dar una presentación sobre impuesto de renta, normalización e impuesto al patrimonio a cargo del doctor Camilo, socio general de la firma. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Gracias al doctor Fernando le sobraron unos 10 minuticos, entonces yo alcanzo a aprovechar porque yo sí tengo mucho tema que explicar. La verdad, mi presentación es un reflejo de la ley de financiamiento, no hay unidad de materia, o sea, son un montón de temas, entonces voy a tratar de exponerlos. Entonces el primer tema que vamos a tocar hoy es una de las normas anti-evasión que la ley de financiamiento trajo. Y esa norma anti-evasión tiene que ver con la venta de bienes inmuebles. Entonces, la venta de bienes inmuebles a lo largo de la historia de Colombia, a lo largo de la historia fiscal de Colombia, ha sido pues objeto siempre de no reflejar la realidad económica de esa venta de bien inmueble, con el fin de evitar pagar los tributos inherentes a esa venta. Y obviamente se han utilizado un montón de figuras, digamos que las figuras usualmente eran, yo le escrituro por el avalúo del predial, y por fuera hacemos otro contrato y por ese contrato yo le pago toda la otra parte, y de esa manera se manipuló y manipuló muchas veces esas operaciones. Obviamente la intención del gobierno, ¿cuál es? Recaudar. Ustedes saben que este gobierno pues tiene unos compromisos fiscales fuertes. La ley de financiamiento que llegó en principio al Congreso no era tenía otra idea y esto salió de otra manera. Entonces, ¿de dónde pues, el gobierno pretende recaudar más impuestos? Pues con estas figuras y habiendo vinculado más funcionarios a la DIAN. De pronto ustedes, no sé si han escuchado las noticias, pero hoy en día la DIAN vinculó casi 800 funcionarios nuevos única y exclusivamente para hacer fiscalizaciones. Entonces ellos buscan más herramientas para poder encontrar brechas y cómo frenar esos flujos que se les están perdiendo por estas operaciones. Entonces ya entrando en materia, ¿qué nos trae esta norma? Primero, nos fija cuál debe ser el precio mínimo de venta, y el precio mínimo de venta debe ser el superior al costo, el superior entre estos tres ítems, que sea superior al costo fiscal que yo tenga, el mayor de los tres, el avalúo comercial que haga un perito, o el autoavalúo que yo tenga en el predial. Usualmente, ¿cuál va a ser el mayor de esos tres? Pues el avalúo comercial, es el avalúo que haga, porque siempre vemos una diferencia entre lo que el predial nos llega y lo que realmente es el avalúo del predio. Entonces vamos a tener que optar por el mayor de esos tres. Tengan en cuenta que los funcionarios de la DIAN van a tener la posibilidad de utilizar las bases de datos que tengan sobre esos bienes para fijar esos precios. Eso es una parte. Ahora la parte que digamos a mí más me preocupa y quiero que ustedes lo tengan presente para que se lo comuniquen a las gerentes, socios, dueños de empresa, y va a ver que tenemos que hacer una declaración bajo la gravedad de juramento. ¿Y cuál va a ser esa declaración bajo la gravedad de juramento? Va a decir cuál es el precio de la operación, y tiene que decir que no hay ningún pacto externo por fuera de la escritura pública donde se esté pagando parte de ese precio. ¿Qué significa que sea bajo la gravedad de juramento? Eso tiene ya una implicación penal, porque si uno llega a decir mentiras y lo descubre, eso se llama un delito de perjurio, y la pena mínima en ese delito, que es falso testimonio, es 6 años. De pronto ustedes no saben muy bien de temas penales, pero para sensibilizarlos un poco, los delitos excarcelables son aquellos que la pena mínima es de 4 años hacia abajo. El delito de falso testimonio no es un delito excarcelable, porque la pena mínima es de 6 años. Entonces ya tenemos un primer problema, y es que tenemos que hacer esa declaración bajo la gravedad de juramento. Ahora bien, usted se rehúsa a hacer esa declaración. Usted le dice al notario, no, yo no voy a hacer esa declaración. Entonces hay una consecuencia adicional que vamos a ver más adelante, qué pasa si no hacemos esa declaración. Como vemos en este numeral, ahí también, aparte dice informar existencia de pactos privados, y lo último es que si no se paga el precio de la compraventa de ese inmueble a través del sistema financiero, para el adquirente no se le reconoce como el costo, o sea, no va a tener costo fiscal. Entonces, realmente esta norma es bien interesante y bien compleja, porque realmente está cerrando todas las brechas en este tipo de operaciones de enajenación de bienes inmuebles.
La embarré. ¿Lo prendo acá? Es que ya... ¿Con cuál? Lo que pasa es que uno ya se... Y con este, y hacia arriba y hacia abajo, adelante, listo. Ok. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la ausencia de declaraciones bajo la gravedad de juramento? Son una consecuencia súper importante. Y es que los impuestos derivados de esa operación, ¿cuáles son los impuestos que eventualmente están derivados de esa operación? El impuesto de renta, si es una renta ordinaria, o una ganancia ocasional, si ese inmueble es poseído por más de 2 años. Los impuestos de registro y los derechos notariales se multiplican por 4. Entonces, si usted dice, no, yo no voy a hacer esa declaración, voy a fijarle a un bien que usted sabe que vale 1.200 millones de pesos, el efecto para todos los efectos tributarios va a ser que ese precio que usted fijó se va a multiplicar por 4. Entonces ya tiene usted un problema ahí, porque van a tener que liquidar todos los impuestos derivados de esa operación con ese porcentaje. Lo otro, el notario está en la obligación de decirle a la DIAN que usted no hizo esa declaración. Entonces, como dicen coloquialmente, lo va a boletear, lo va a sapear. Entonces, pues la verdad realmente, pues, y ya como ya lo había mencionado, el pago por fuera del sistema financiero provoca el desconocimiento del costo fiscal del inmueble. Realmente, pues uno hoy en día, estas operaciones va a tener que reflejarlos en la realidad, en lo que es. La DIAN va a tener esta facultad también. ¿Cuál es? Va a poder, aquí en este párrafo, él va a poder tener la facultad de señalar el valor dentro del proceso de fiscalización. Entonces, digamos que empezamos una fiscalización de nuestro impuesto sobre la renta y en ese año de fiscalización de impuesto sobre la renta vendimos un inmueble y en esa venta de ese inmueble fijamos un precio que no era. Pues evidentemente el funcionario discrecionalmente, viendo que usted no cumplió los, digamos, requisitos anteriores o determinando él por las bases de datos se da cuenta que el precio no corresponde, puede decirle su precio de venta es tanto y usted me debe tanto de impuesto de renta o tanto de impuesto de ganancia ocasional. Tiene esa facultad. Tengan en cuenta también, la norma señala lo siguiente, y dice el valor de los inmuebles estará conformado por todas las sumas pagadas para su adquisición. ¿Qué se entiende en todas las sumas pagadas? Porque a veces también fraccionábamos la compra del inmueble. Dice, correspondan a bienes o servicios accesorios a la adquisición del bien, tales como aportes, mejores, construcciones, intermediación o cualquier otro concepto. Entonces a veces yo vendía el terreno, pero por un lado, y vendía por otros lados, no, es que tengo una mejora o tengo un aporte, y a través de esas, digamos, segmentaciones se manipulaba la operación. Hoy en día incluye todo eso y tenemos que tener en cuenta el total de toda la operación para poderlo reflejar como es. Tengan presente también algo, en ese mismo artículo 90, porque ese artículo 90 regula muchas cosas, no solo la venta de bienes inmuebles, sino la fijación también de la venta de bienes comunes y silvestres y trajo algo adicional que es la prestación de servicios. Pero para los bienes inmuebles también les aplica esta parte, y es cuando difiere notoriamente del valor comercial o del precio que se debe vender ese inmueble para efectos fiscales, cuando haya una variación del 15% entre el valor que se tiene comercialmente y lo que usted fijó. Obviamente nosotros tenemos claro, esto va a ser más para criterio de la DIAN, para darse cuenta cuándo puede decir, oiga, tengo aquí una diferencia, porque de acuerdo a mis estadísticas, a mis bases de datos, a la lonja de Bogotá o la lonja de cada uno de los municipios, yo puedo darme cuenta que acá hay una diferencia del 15% y empieza obviamente a aplicar lo que les he explicado en esta norma para poder, pues digamos, grabar la venta del bien inmueble a la realidad. Bueno, este es un tema súper interesante y voy a dejar planteado este concepto para después no cortarlo, pero el tema ¿cuál es? Al final del año, cuando salió la ley de financiamiento, pues hubo un boom muy grande porque salieron muchas interpretaciones sobre el tema de los dividendos. Dijeron, todos los dividendos ahora va a aumentar la tarifa,
hay que decretar todos los dividendos que tengamos, nosotros recibimos muchas consultas sobre el tema, y realmente pues digamos que sí había que hacer algunas cosas con respecto a los dividendos de utilidades que teníamos retenidas, pero no todo lo que se dijo era cierto, no todo lo que se dijo era cierto. Realmente la ley de financiamiento sí subió las tarifas en algunos casos, creó una retención ahí especial y rara para las sociedades cuando reciben dividendos, pero realmente para el grueso de las utilidades retenidas antes del año gravable 2016 pues se mantuvo las mismas normas, ¿sí? Digamos que el cambio fue a partir del año 2017 con la ley 1819. Entonces pues hubo mucho boom y lo que vamos a tratar de explicar ahorita después del refrigerio es en qué estado está cada cosa y dependiendo desde dónde se originó esa utilidad. Si la utilidad se originó antes del año 2016 hacia atrás, ¿qué régimen tiene? Si la utilidad se originó 2017 y 2018 y la distribuí antes del 2018, ¿qué régimen tiene? ¿Y qué va a pasar de ahí en adelante? Vamos a tratar de explicar cada cosa. Lo primero que quiero que tengan ustedes en cuenta es que el concepto de dividendos para efectos fiscales tiene una norma especial. No aplica las definiciones que tiene el derecho comercial, no es lo mismo. Esta norma está contenida en el artículo 30 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿y por qué no es lo mismo? Porque si vamos al numeral 2, nos vamos a dar cuenta, ahorita el doctor explicó lo que era establecimiento permanente, los establecimientos permanentes no son sociedades, no pagan dividendos, pero por ficción tributaria sí se entiende que es un dividendo, y aquí lo está definiendo. Entonces, todas las rentas o transferencias de ganancias ocasionales de fuente nacional obtenidas a través de un establecimiento permanente, pues se entienden como un dividendo. Ahora otro punto, había unas preguntas que me hacían y al final del año me decían, bueno, y si a mí me pagan el dividendo, más bien yo capitalizo y recibo acciones, entonces yo ya me salí del impuesto de dividendos. Y la respuesta es no, para nada. ¿Por qué? Porque des en cuenta que el numeral 1 dice es toda distribución de beneficios en dinero o en especie. Entonces a usted le pueden entregar un dividendo en acciones. Entonces si usted le entregan ese dividendo en acciones, aún así está sometido en el impuesto de dividendos. Digamos que si uno analiza la ley de financiamiento como un todo, uno se va a dar cuenta que lo que están beneficiando mucho es a las empresas. Digamos que las empresas les bajaron la tarifa, trajeron beneficios como el que comentaba el doctor acerca de activos fijos productivos, se eliminó la renta presuntiva, hay muchos beneficios, pero para las personas naturales la tributación se incrementó. Entonces digamos que hoy en día el foco, y es la realidad, es lo que muestran los estudios de la OCDE, es que el país, digamos la tributación de empresas es mayor a lo que tributan las personas naturales, y el objetivo es cambiar esa balanza, que digamos las entidades productivas del país sean las que tributen menos para que las personas naturales entren a tributar más. Y pues esta es una de las medidas que vamos a tomar. Entonces, retomando el tema de los dividendos. Entonces, hoy hay digamos, como algo que uno le debería llamar la atención y decir, oiga, ¿cómo es que de utilidades que se siguen llamando no gravadas, yo tengo que pagar impuestos? Y uno dice, y explicarle eso, por ejemplo, a un extranjero es muy complicado, porque en el artículo 49, que no ha sufrido modificaciones, seguimos teniendo las mismas reglas para determinar cuál es la utilidad gravada y cuál es la utilidad no gravada. Y uno llegarle a un extranjero y decirle, pero es que la utilidad que es no gravada, si tiene que pagar impuestos, es como un rollo bien complicado. Y la verdad, hay que encontrarle la razón de ser, y yo le he encontrado dos razones del por qué se llama así o por qué está esa situación. Una es en el cálculo de la renta presuntiva. Cuando uno va a depurar su renta presuntiva, el artículo correspondiente, si no estoy mal, 189, le dice a uno, exceptúe los activos, hay unos activos que usted puede exceptuar, y en unos están las acciones en sociedades colombianas. Y después le dice, e incluya las rentas gravadas de esos activos exceptuados. Uno debería entender que las rentas gravadas hace referencia a la utilidad gravada, no a la no gravada, entonces por eso sigue teniendo esa terminología, eso es importante tenerlo presente. Otro punto que también hay que tenerlo presente, y es esa determinación,
en la ley 1607 del 2012, se trajo algo nuevo en ese artículo 49, ¿cuál es? Que a veces yo tengo excesos de utilidad no gravada que puedo imputar en los 5 años siguientes. Y esto con el impuesto a los dividendos cobra una relevancia supremamente importante, porque cuando vayamos a cuantificar la retención que le tenemos que practicar a los beneficiarios de esos dividendos, no simplemente tenemos que determinar la utilidad gravada y no gravada del año, sino que tenemos que irnos para atrás y decir, ¿qué tal que yo tenga excesos que fueran no gravados de años anteriores que puedo usar este año? Entonces, la utilidad de que arrojé, voy a poner el caso, año gravable 2018, y tengo un porcentaje gravado, lo puedo volver no gravado a través de esos excesos. Entonces, cobra relevancia llevar un control sobre esos excesos, porque yo creo que la gente no le para muchas bolas a ese tema, pero en planeación tributaria, en cada una de sus empresas, sí deben mirarlo cuando vayan a decretar los dividendos que vayan a pagar, por ejemplo, en estas asambleas y en las que vengan. Entonces, digamos que hablando ya de los dividendos a personas naturales residentes, lo primero que hay que llamar la atención es que el régimen de transición de la ley 1819 sigue vigente para esas personas. Eso no cambió, no fue derogado por la ley de financiamiento, no fue cambiado de ninguna manera. ¿Qué quiere ese régimen? ¿Qué nos tenía? Que si la utilidad es no gravada, el ingreso sigue siendo no constitutivo de renta y si no se ha distribuido a esa persona natural, no tiene ningún tipo de impuesto. Entonces la ley de financiamiento no cambió ese tema, no lo tocó, no se refirió. Esas, digamos, utilidades para esos beneficiarios sigue siendo no gravada, o sea, está blindada, no sufrió mayor modificación. Las utilidades gravadas tenían que pagar dependiendo, la retención dependía si usted era declarante o no declarante en ese momento, y la retención era del 20% si usted era declarante y del 36% si no era declarante. Hago la anotación abajo que no importa el año de reparto, no importa si se repartió el año 2018 o se va a repartir en el 2019 o subsiguientes, por lo menos en el régimen de transición sigue vigente hasta la próxima reforma tributaria, que ya veremos qué pasa. Pero en lo que tenemos hoy, podemos estar tranquilos en ese tema. Ahí me devolví. El régimen de transición para personas naturales no residentes sigue igual, la misma cosa. Lo mismo, si era no gravado, no tiene impuestos y seguirá teniendo impuestos de utilidades del 2016 hacia atrás. Y si era gravado, es al 33% independientemente del año de reparto. Entonces tenemos que hacer como un corte en nuestros estados financieros y ver qué utilidades tenemos atribuidas al año 2016 hacia atrás. Y tenemos que ver quiénes son los beneficiarios de esas utilidades y aplicarle el régimen aplicable a ese momento. Ya vamos a entrar a explicar qué pasa en el año 2017 y en el 2018. Entonces, en el año gravable 2017 y 2018, ¿qué teníamos? La ley 1819 empezó a gravar los dividendos de utilidad no gravada. Y empezó a grabar los dividendos con esta tabla que tenemos acá. Era una tabla progresiva donde se empezaba desde un 0% hasta 600 VTs y llegaba hasta el 10% de 1000 VTs en adelante. Si usted decretó dividendos en el año 2018 de utilidades del 2017, esa era la tabla que tenía que aplicar. Entonces ahí sí había un gap, porque la ley de financiamiento nos trajo una nueva tabla, que es la que conocemos ahora, que es hasta 300 VTs, paga 0% y de ahí en adelante paga el 15%. Entonces, como planeación fiscal, la firma sugirió, oiga, si usted tiene dividendos de utilidades del 2017, hay que decretarlos el año pasado. Y si tocaba corregir la declaración de retención de diciembre y decretarlos en un acta el 31 de diciembre, pues hágalo. Y así se hizo, para poder, digamos, reducir la tributación. Entonces, si usted ya no lo hizo y ya no lo puede hacer, ya hizo su libro, ya las asambleas, digamos, ya se cerró el año 2018 y ya va a ser una asamblea en el año gravable 2019, pero son de utilidades del 2017 o del 2018, va a tener que aplicar esta tablita, que es ya la tabla que conocemos en este momento. ¿Qué pasa con las utilidades gravadas?
Las utilidades gravadas van a pagar impuestos dependiendo de la tarifa que está dispuesta en el artículo 240. Tengan en cuenta algo, esta tarifa del 240 va bajando, es progresiva, por eso les puse esas bolitas, 33, 32, 31 y 30. ¿Qué se me ocurre a mí? Pues ¿para qué distribuyo utilidades gravadas en este momento? Yo podría esperarme al 2020 donde la tarifa va a ser el 30%. Entonces ahí va a salir algún financiero y me va a decir, no, pero es que tenemos que calcular digamos, el valor del dinero en el tiempo versus este ahorro. Efectivamente eso es válido, eso hará parte de la planeación tributaria y financiera de la empresa. Lo cierto es que en el 2020, pues si todo sigue como debería ser, ¿sí? Si no tenemos más reformas tributarias, que eso es un incierto, pero se esperaría que la tarifa en el 2020 sea el 30%. 22, perdón, sí, tienen razón, hay un error en la diapositiva, tienen razón, se repitió, es verdad, es 2022. Bueno, voy a adelantarme un poquito y ya después me devuelvo a esta diapositiva. ¿Qué tenemos para las sociedades extranjeras? La ley 1819 para utilidades no gravadas para las sociedades extranjeras tenía una retención del 5%. Si usted las decretaba al 31 de diciembre del 2018, iba a tener su 5%. Con la ley de financiamiento subió al 7.5%. El exceso, que es el exceso lo llamamos como utilidad gravada, pues ya tenía otras tarifas. Tenía bajo la ley 1819 un 35%, y lo que les comentaba ahorita, y aquí sí está bien en la diapositiva, es que si es una utilidad gravada para una entidad extranjera, pues va a tener unas tarifas progresivas que se va reduciendo al 30%. Tengan en cuenta algo, si el beneficiario de ese pago, sociedad extranjera o persona natural no residente, está residiendo en uno de los países que tenemos convenios de doble tributación, ese convenio es prima. Entonces hoy en día esos convenios realmente cobran aún más relevancia. ¿Por qué? Porque esos convenios, en algunos, por ejemplo, esos dividendos no gravados no tienen retención alguna. Entonces hay que estudiarlos, hay que consultarlos. O algunos tienen, por ejemplo, retenciones hasta el 5%. Entonces hay que pararle bolas a los convenios. Hay unos y hay que consultarlos muy bien, porque por ejemplo, el año pasado me dijeron, no, es que el convenio con el Reino Unido está vigente. Y la realidad es que ya se aprobó en el Congreso, pero está todavía en estudio de la Corte Constitucional, entonces todavía no ha entrado en vigor. Entonces hay que consultar claramente cuáles están vigentes y cuáles no, y cuáles están en negociación. Igual es de verificar, en la página, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Internacionales, está claramente cuáles están vigentes y cuáles no, y estudiar el convenio si lo aplica o no lo aplica. Entonces ahora sí empezó el tema candente. ¿Y cuál es el tema candente? Los dividendos pagados a personas jurídicas de utilidades no gravadas. Hasta antes de la ley 1819 teníamos claro que esas utilidades gravadas se las pagara a una persona natural o a una persona jurídica, no tenían gravamen. Llegó la ley 1819 y dijo, cualquier dividendo que yo le pague a una sociedad es no gravado. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo toda la gente? Ah, no, pues fácil, constituyamos sociedades. En vez de ser persona natural, lo que hago es voy a aportar a una sociedad mis acciones y creo una sociedad. Y a esa sociedad le pagaban el dividendo. Y en esa sociedad el dividendo era no gravado. Entonces, ¿qué ocurría? Había un diferimiento del impuesto porque la persona natural no estaba recibiendo directamente ese dividendo. Había una sociedad intermediaria. Y entonces podían ocurrir, escuché asesores que decían, no, pues fácil, como usted tiene un ingreso no gravado, gástese la plata en la sociedad, que la sociedad le pague cosas a usted. Y así nunca va a terminar pagando el impuesto, porque obviamente cuando uno tiene ingresos no gravados, ingresos no constitutivos de renta, los costos y gastos que tenga de esa renta pues no los puede imputar. Pero eso tenía un tufillo a uso tributario. Entonces, pues ¿qué hizo el gobierno? Salir al corte a eso. Y dijo, ¿saben qué? Si usted le paga ese dividendo a una persona jurídica nacional, va a tener una retención del 7.5, que es la mitad de la tarifa que vimos anteriormente, que es del 15%. Y empezaron los problemas, porque primer problema, esa retención no es impuesto de la sociedad que recibe ese dividendo, no es impuesto.
Entonces no es que esa retención la va a acreditar esa sociedad receptora del dividendo. Primero, hay que hacer claridad en ese tema. Segundo, la norma dice, ahí el parágrafo que regula esto, que es el 242-1, dice, solo se debe practicar en la sociedad nacional que reciba por primera vez. Y uno dice, pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, digamos que estudiamos el tema. Quiere decir es, si yo tengo una, digamos, estructura donde tengo la sociedad operativa, una sociedad que es la tenedora de las acciones y otra sociedad que tiene las acciones a su vez de esa. Entonces solo habría retención en la segunda sociedad, en la que primero recibe el dividendo. Eso es más o menos lo que quiere decir esa norma. Pero lo que no contempló la ley de financiamiento del gobierno es qué pasa. Bueno, perdón, antes de introducir ese tema, esa retención del 7.5 yo se la puedo trasladar al beneficiario final. Entonces, como no es impuesto de la sociedad que está recibiendo el dividendo, primero yo no la puedo registrar como un activo. Para nada, no es un activo de la sociedad, tampoco es un pasivo, tiene que ir es como un crédito fiscal dentro del patrimonio de esa sociedad receptora. Y yo se lo puedo trasladar al socio final cuando realmente le vaya a decretar ese dividendo al socio final. ¿Qué pasa? Y la pregunta que nos asistió fue, cuando el beneficiario final no tiene que pagar el impuesto de dividendos. Por ejemplo, un señor que la porción de su dividendo sea tan pequeña que no supere las 300 VTs. ¿Cómo le van a atribuir? Eso no está claro. Dice que va a ser reglamentado. Otra opción, que el beneficiario de ese dividendo finalmente esté amparado por un convenio de doble tributación y no sea sujeto al pago de retención de dividendos. Eso tampoco lo viola la ley de financiamiento y es un problema que tengo hoy con un cliente, que sus inversiones son inversionistas españoles, tiene sociedades colombianas y a través de esas sociedades colombianas hace proyectos inmobiliarios. No tenemos claro cómo vamos a manejar ese tema. Bueno. Alguien me preguntaba o alguien sugería, pues como esa norma no está reglamentada, entonces todavía la retención no aplica, porque dice que eso será reglamentado. En mi opinión, no es así. En mi opinión, creo que la retención no necesita reglamento, ya está físicamente clara y fijada por la ley. Lo que sí falta por reglamentación es la atribución al beneficiario final. En eso no tenemos claro es cómo se lo vamos a trasladar al beneficiario al final. Entonces, si hoy ustedes van a decretar un dividendo a una sociedad, persona jurídica colombiana, pues van a tener que practicar esa retención. Más adelante vamos a ver una doctrina de la DIAN que trata este tema para que tengamos algo presente. Esta es la doctrina de la DIAN. Eso salió, es un concepto recién sacado del horno, el 412 del 2019, y trata todo el tema de los dividendos y a grosso modo es lo que yo les acabo de explicar. Pero en uno de sus apartes, que es el artículo 242-1, le preguntan, bueno, ellos le dicen cómo es la tributación de los dividendos para las sociedades colombianas. Y la DIAN responde, mire, para mi gusto, este material les va a llegar, pero para mi gusto el numeral 1 y el 2 dicen lo mismo, o sea, yo no veo ninguna diferencia, eso está copiado textualmente del concepto. Y dice, los dividendos que se repartan con cargo de utilidades generadas a partir del inicio grabable de 2017, que fuesen decretados exigibles antes del 31 de diciembre de 2018, mantienen el régimen de dividendos de la ley 1819 del 2016, quiere decir cero. No hay impuesto para esa sociedad. Después dice, mantendrán el régimen, si fueron decretados en calidad de exigibles con posterior a la fecha anterior, les resultará aplicable lo establecido en la ley 1943 del 2018, que es la ley de financiamiento. Si usted los va a repartir en el año grabable 2019, son utilidades del año grabable 2017 en adelante, va a tener que hacer esa retención del 7.5. Pero lo interesante está acá, en el numeral 3 de ese concepto, que dice lo siguiente. Voy a leer donde está subrayado. Dice, los que se repartan con cargo de utilidades generadas con anterioridad al año grabable 2017, entonces estamos en el escenario 2016, 2015, 2014, a una persona jurídica, mantendrán el régimen anterior a la ley 1819 del 2016 y a la ley 1943 de 2018, así fuesen decretados con posterioridad al 31 de diciembre del 2018. En cristiano, ¿qué quiere decir eso? Que si yo voy a repartir a una persona jurídica utilidades del 2016 hacia atrás, no son grabadas,
porque en esa época eran no grabadas. Si era grabado, pues obviamente se va a someter a una retención grabada. Entonces, mi sugerencia, y esto es un tip de esta charla, es decreten esos dividendos ya, porque la DIAN podría cambiar esta doctrina. Y con base en esta doctrina, pues lo voy a exponer más adelante, yo creo que nos podemos seguir amparando en el tema. El problema sigue estando en las utilidades 2017, 2018 y en adelante. ¿Cómo va a poder imputarse esa retención? Listo. Entonces, tema de dividendos, chao. Ahora vamos con el tema de las sociedades holding, que es un nuevo tema. Ah, y importante, algo que me faltó mencionar. ¿Quiénes están exceptuados de esa retención? Porque hay unas empresas que están exceptuadas de retención. Las sociedades holding, este nuevo régimen. Si el receptor de ese dividendo es una sociedad holding, cumpliendo este régimen, no va a tener esa retención del 7.5. Y los grupos económicos. Los grupos empresariales que estén registrados en Cámara de Comercio tampoco están sujetos a esa retención del 7.5. La norma es muy enfática en decir que obviamente no que se constituya el grupo para eludir esa retención. Siempre ya nos trae como la advertencia, ojo que si usted va a hacer este grupo económico para eludir esa retención, yo se lo voy a desconocer, yo no le voy a reconocer ese efecto. Listo, entonces ahora sí el régimen holding. ¿De qué trata el régimen holding en sí? A grosso modo. Pues lo que ellos trataron de hacer, o lo que la filosofía, es de poder tener sociedades en Colombia que hagan inversiones en Colombia o en el exterior. Si hacen esas inversiones en el exterior en sociedades y les pagan rentas a esa holding, y el beneficiario de esa holding es otro accionista del exterior, no va a tener impuestos en Colombia. Entonces, eso pues digamos, desde el punto de vista para un inversionista extranjero es una ventaja, porque va a poder hacer inversiones en Colombia, va a poder, digamos, decir, oiga, a mí Colombia me gusta, me parece un país seguro, puedo administrar todas mis inversiones desde Colombia y voy a hacer inversiones en el Caribe, voy a hacer inversiones en Latinoamérica y a través de esto no voy a pagar impuestos. Obviamente, y hay que aclarar, si ese beneficiario o el socio de la holding es una persona jurídica colombiana o una persona natural residente en Colombia, evidentemente sí va a pagar por los impuestos y se va a gravar con todo lo que ya vimos, así el dividendo venga del exterior. Pero si es para un inversionista del exterior, pues no va a tener tributación en Colombia. ¿Qué requisitos tiene esto? Primero, y el más importante, es que usted le tiene que decir a la DIAN, yo me quiero acoger a ese régimen. El decreto reglamentario sobre este tema tampoco ha salido. O sea, digamos, tenemos un rezago de decretos reglamentarios impresionante y este tema lo vamos a tener que seguir desarrollando a lo largo de todo el año porque todo está para reglamentar. No sabemos qué va a implicar, cómo es la forma, quién lo tiene que decir, no tenemos claro. Tenemos unos requisitos generales. No cambia. Sigan, por favor. ¿Será que se acabó la batería? Mira. Bueno. No, íbamos en el tema de los… más atrás. Más atrás, más atrás, más atrás. Ya, no, ya pasamos, más adelante. Ahí la siguiente lámina. Exacto, entonces, ¿cuáles son los requisitos? Mínimo tener 3 empleados. Sigue, por favor, porque ya esa lámina la vimos. Te devolviste. Sigue. Tener mínimo 3 empleados. Esa sociedad tiene que tener 3 empleados. Y tiene que tener una dirección propia en Colombia.
y demostrar que la toma de decisiones estratégicas respecto a las inversiones y los activos se está tomando desde Colombia. O sea, no puede ser una sociedad de papel, tiene que tener sustancia, tiene que estar operando acá y obviamente le van a exigir pues, que tenga personal. La idea es que, la filosofía sobre la que trabaja este régimen, es que pues, a través de que un inversionista extranjero pues, haga sus inversiones en el exterior, pues genera una externalidad porque va a tener que contratar empleados, proveedores, va a tener que tener una oficina aquí, entonces pues va a tener que tener mínimo una inversión aquí en Colombia, lo que produce pues mejores réditos para la economía colombiana. Siguiente. Entonces ahí está más o menos una estructura, ¿ya funciona o no funciona? ¿Sí? Entonces va a tener que tener una estructura más o menos así, la holding tiene que tener un 10% como mínimo de participación en cada una de esas sociedades, y esa participación tiene un periodo mínimo de 12 meses. Entonces, pues realmente esa sociedad, su propósito es tener esas inversiones. La norma no le prohibió tener otro tipo de actividades. Entonces podría tener actividades, por ejemplo, en inversión inmobiliaria. Obviamente, los beneficios están, digamos, circunscritos a lo que tiene que ver con inversiones en empresas. Pero puede tener otro tipo de actividades y por otro tipo de actividades, pues, puede pagar sus impuestos y determinar su tributación normalmente. Esto ya lo explicamos. Como yo les expliqué y como lo señaló Fernando, esos dividendos, esas rentas que obtenga la holding en entidades del exterior se considerarán renta de fuente extranjera. Y el dividendo que le pague la holding a su inversionista del exterior, igual se considera renta de fuente extranjera, por ende no tiene ningún tipo de impuesto o de retención en la fuente. Lo mismo las ganancias ocasionales. Si esa entidad holding vende su participación en el exterior en una sociedad, esa ganancia ocasional tampoco será gravada. Lo mismo que también, digamos, la transferencia de acciones. O sea, digamos que trabaja sobre esa filosofía este régimen. Ya les expliqué esto. Ok. Listo. Cambios en el régimen NESI. De pronto, esto es un tema que lo trabajamos en la charla del año pasado, entidades controladas desde el exterior. La idea es que, pues obviamente ese régimen, para resumirlo un poquito para aquellas personas que no lo conocen, el propósito es que aquellas rentas pasivas que reciban se paguen a entidades del exterior controladas por colombianos, se haga una ficción y se entienda que no la recibió esa entidad del exterior, sino que la recibió el colombiano directamente. ¿Qué quiere decir eso? Entonces voy a poner un ejemplo para aterrizar el concepto. Yo soy socio de una empresa en Colombia, constituyo una empresa en Panamá, y esa empresa en Panamá le paga una regalía, esa empresa colombiana le paga una regalía a la sociedad panameña. Entonces le paga la regalía a la sociedad panameña, la legislación colombiana dice, ¿sabe qué? Para mí, para mis efectos, esa sociedad no paga, esa sociedad panameña no existe, quien debe pagarme los impuestos por esa renta pasiva es usted. Ese es lo que trae el régimen NESI. Entonces, ¿cuál fue el cambio o la novedad que trajo la ley de financiamiento? Pues que trajo una presunción adicional. La primera presunción que traía la ley 1819 era que si la empresa del exterior recibía en un 80% o más rentas pasivas, todo se presume renta pasiva. O sea que todas las rentas de esa empresa se entendían que eran rentas pasivas y estaban sujetos al régimen NESI. Digamos que la ley 1943 trae algo benéfico y lo que dice es, si el 80% de las rentas de esa sociedad son activas, o sea, actividades, hay un desarrollo, una actividad para obtener esa renta, se entienden que la totalidad de las rentas son obtenidas, son rentas activas. Para aquellos que no conocen qué es una renta pasiva, les pongo ejemplos, son arrendamientos, servicios técnicos, asistencias técnicas, licenciamientos, y pues todo eso, como lo explicaba el doctor Camilo, son, digamos, formas que se utilizaron de planeación fiscal para poder trasladar utilidades al exterior y bajar la tributación acá en Colombia. La idea es que se anticipa el impuesto, entonces la persona natural se quita esa sociedad del exterior y la persona natural va a tener que pagar sus impuestos. Obviamente, tengan en cuenta y presente que renta pues hace alusión al ingreso menos costos, menos gastos, eso es renta. Y los impuestos que se paguen en el exterior se podrán acreditar en Colombia también, en la proporción
de la participación que tenga esa persona natural. ¿Es eso? Listo. Pagos al exterior. En pagos al exterior, para que ustedes lo tengan presente, pues se unificó, la verdad, todas las tarifas y se subió. Las tarifas que en la ley 1819 estaban al 15% subieron al 20%. Solo quedó una al 15%, que es los rendimientos financieros derivados de créditos superiores a un año. Esa mantiene el 15%. La famosa retención que se le hacía por el licenciamiento de uso a programas de computación, que era el 80 del 33, eso ya desapareció y quedó unificado en el 20%. ¿Cuál me llama la atención? Que los pagos de servicio de administración o dirección pagados a entidades del exterior subió del 15% al 33%. Esto le pega a muchas empresas multinacionales porque a través de ese rubro se pagaban, pues digamos, se giraban utilidades anticipadamente y se pagaban esos servicios de administración y dirección, y hoy pues tienen una retención altísima, lo que desincentiva utilizar ese mecanismo para pagos al exterior. Bueno, impuesto al patrimonio. Aquí realmente el impuesto al patrimonio quiero resaltar temas muy puntuales. Primero, para que lo tengan presente, es el hecho generador es aquella persona natural que al 1 de enero del año grabable 2019 haya poseído un patrimonio líquido de 5.000 millones. Si esa persona natural, y eso también aplica a sociedades extranjeras, y ya vamos a ver en qué términos. Si esa persona, el 1 de enero del 2019, tenía 4.999 millones, no entra. Y no entra para los 3 años que está vivo este impuesto. Si al 2 de enero ya esa persona que tenía 4.999, su patrimonio se subió a 6.000 millones, tampoco entra. Es como tomar una foto y esa foto queda inmortalizada para los 3 años siguientes. El señor dice, ¿sabe qué? Yo como voy a salirme del impuesto al patrimonio, entonces me voy a insolventar, voy a gastarme mi patrimonio. No, ya no tiene nada que hacer, está perdido. ¿Por qué está perdido? Porque al 1 de enero le tomaron la foto y si tenía ese patrimonio de 5.000 millones, va a tener que tributar impuesto al patrimonio. Detengámonos acá. En las sociedades extranjeras, aquellas empresas que tienen inversionistas extranjeros o sociedades extranjeras con activos en Colombia. Primero, no son sujetos pasivos aquellas sociedades extranjeras que tengan acciones, cuentas por cobrar e inversiones de portafolio en Colombia. Entonces, mi casa matriz, que su patrimonio de la casa matriz en Colombia son solo las acciones, no es sujeto pasivo del impuesto al patrimonio. Se salvó. O mi casa matriz, que tiene una cuenta por cobrar conmigo, yo le tengo una cuenta por pagar a esa casa matriz y esa casa matriz tiene una cuenta por cobrar conmigo, tampoco es sujeto al impuesto al patrimonio. ¿Qué entidades extranjeras sí estarían sujetas a impuesto al patrimonio? Aquellas entidades extranjeras que tienen bienes inmuebles, yates, botes, lanchas, obras de arte, aeronaves, derechos mineros, petroleros, esos sí van a tener que pagar impuesto al patrimonio. Y esto obedece a que muchas personas ponían sus patrimonios a nombre de sociedades extranjeras, hoy todavía están a nombre de sociedades extranjeras y por ende pues no hubieran pagado impuesto al patrimonio. Este es un mecanismo para obligarlos a que lo paguen. Tengan en cuenta otra vez los convenios de doble tributación para evitar la doble tributación. Cobran relevancia. Hay un principio que se llama el principio de no discriminación. Y entonces, ¿las sociedades colombianas van a tener que pagar impuesto al patrimonio? No. Entonces, como no tienen que pagar impuesto al patrimonio, pues bajo este principio de no discriminación, la sociedad extranjera, así tenga un yatecito, pero está ubicada en Corea del Sur, no va a tener que pagar impuesto al patrimonio por ese principio de no discriminación. Entonces, téngalo presente. ¿Me devolví? No, ahí está bien. Tengan presente otra cosa. Aquellas personas que van a hacer uso del impuesto de normalización que vamos a ver más adelante, todos los activos que normalicen van a ser objeto del impuesto al patrimonio, pero única y exclusivamente en el 50%, nada más.
Y lo otro que tienen que tener presente es que ya el valor patrimonial de las acciones no se resta. ¿Y por qué no se resta? Pues porque las sociedades no pagan impuesto al patrimonio. Entonces la persona natural que tiene inversiones en sociedades va a tener que tributar sobre también, o sea, esos activos van a ser parte de la base del impuesto al patrimonio. Tengan presente que si la base sube o baja, hay unos límites, y el límite es la inflación más el 25%. Nunca va a poder, o sea, la fluctuación es máximo eso. ¿Para qué? Digamos que esta es una norma antielusión, para que no incentive que la gente se descapitalice, se insolvente. Entonces siempre va a haber una base mínima o una base mínima o una base máxima que va a estar oscilando en este rango. Normalización tributaria. Entonces, para aquellos contribuyentes que no aprovecharon la ley 18 y 19 con el tema de normalización tributaria, llegó un tema nuevo de normalización. Y esta es como la última vez que vamos a tener este impuesto de normalización tributaria. Se va a presentar la declaración en el mes de septiembre. La tarifa es el 13%, la misma que se tenía en el 2017. Pero esto tiene unas particularidades bien interesantes y bien complicadas. Por ejemplo, esa declaración de normalización no tiene la posibilidad de ser corregida o presentada extemporáneamente. Con el anterior impuesto a normalización, que era como estaba en la declaración del impuesto al patrimonio y uno tenía una cápita de impuesto de normalización, pues digamos que el gobierno dijo, usted tiene chance hasta esta fecha, pero la realidad era que no, y la misma DIAN lo reconoció en un concepto diciendo, no, usted puede entrar a corregir o a presentarles temporariamente. Evidentemente, pues tiene que pagarme las sanciones inherentes a eso, si es la sanción por corrección o la sanción de extemporaneidad y los intereses correspondientes. Pero entonces esta nueva norma dice, ¿sabe qué? Usted no me la puede ni corregir para incluir después o no me la puede presentar extemporáneamente. A mí me parece que eso tiene un vicio de constitucionalidad porque le está dando un trato diferencial a una declaración con respecto a todas las declaraciones. La verdad, todos tenemos la posibilidad de corregir declaraciones. Por ejemplo, se cometió un error o faltó incluir algo. Pues obviamente hay una penalidad, de hecho se paga la sanción por corrección. O sea, en este momento, digamos, en mi opinión personal, creo que esto tiene un problema de constitucionalidad por no dejarlo corregir. Pues, ¿qué el impuesto de normalización que grava? Activos omitivos, pasivos inexistentes. La idea es regularizar el tema. No sé si ustedes han escuchado cifras, pero de la normalización anterior se normalizaron 25 billones de pesos en activos. Una cantidad de plata. Y pues la idea es que esto también traiga el resto de la plata. Esto va muy de la mano con las sanciones penales que va a explicar Luisa en unos momentos. Se da, digamos, como un incentivo, y es si usted tiene esa plata en el exterior, tráigala, póngala a producir en Colombia y le vamos a, ese activo que usted traiga ya no va a ser declarado por el valor que usted lo va a normalizar, sino va a ser la base para determinar ese impuesto de normalización va a ser el 50%. Entonces la tarifa se nos va a pasar del 13 al 6.5. Entonces, para aquellas, lo que quieren es traer esos activos a Colombia para que entren en el torrente económico y pueda generar pues, más renta dentro del país. Temas para analizar con sus asesores tributarios, y es aquellas personas que tienen fundaciones de interés privado en el exterior o fondos de inversión, se asimilan a derechos fiduciarios en Colombia. O sea que eso ya es como si usted poseyera un derecho en Colombia, eso es una presunción que trae la ley. Dice que aquellos beneficiarios condicionados, porque en las fundaciones de interés privado se ponían beneficiarios condicionados para que eso quedara como en un limbo espacial. Dice que el declarante será el socio fundador. Todas estas estructuras que se montaron con miras a ocultar patrimonios o con miras a, lo llamaban, digamos, organizaciones patrimoniales, caen dentro de este impuesto de normalización tributaria. Las presunciones. Listo, finalmente voy a cerrar con el tema de los conceptos de la DIAN, que es algo muy importante. Entonces, ¿cómo veníamos nosotros? Desde 1995 en la ley 223 teníamos una norma que era este artículo 264. Y a grosso modo, ¿qué decía el 264? Un contribuyente se puede amparar en una postura de la DIAN
en discusiones en la vía administrativa o en la vía jurisdiccional. Y estuvimos así desde ese momento hasta la ley de financiamiento, porque la ley de financiamiento derogó esta norma. O sea, la intención es que no nos podamos amparar en conceptos de la DIAN. Y dice esto, más o menos repite la misma redacción, pero la parte relevante dice: los contribuyentes solo podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y jurisdiccional con base en la ley. Entonces, yo tengo muchos reparos con esta norma por varias cosas. Primero, hay fuentes formales del derecho y fuentes auxiliares del derecho. Y fuentes auxiliares del derecho son la doctrina, que son los conceptos, y la jurisprudencia. Entonces, a uno no le pueden limitar simplemente en lo que dice la ley, porque hay interpretaciones de esa ley. Entonces, tiene un vicio de constitucionalidad por ese lado. Segundo, hay una circular 20 de la DIAN del año pasado. Yo no sé si ustedes la han estudiado, pero hay que repasársela. Y esa circular 20 la trajeron era para generar seguridad jurídica en el sistema tributario. Y en esa desarrolla todos los principios constitucionales que tienen aplicación en temas tributarios, desarrolla los derechos del contribuyente que se crearon en las reformas tributarias que puso Santos. Y hay un punto que a mí me llama mucho la atención, y habla sobre los conceptos. Y cuando habla sobre los conceptos, lo liga a un principio constitucional que se llama la confianza legítima. Y la confianza legítima es: oiga, si el Estado me dice que esta es su interpretación, pues yo me puedo amparar en esa interpretación. Y eso ya no es un principio legal, es un principio constitucional. Un principio constitucional que está recogido en una circular vigente de la DIAN. Entonces, pues desde mi perspectiva, lo que vamos a tener que hacer es, en nuestras fiscalizaciones, es citarle esos principios de confianza legítima, citarle a la DIAN nuestra circular 20 hasta que no la deroguen, y obviamente, pues en mi opinión, demandar la norma que nos vulnera que podamos acogernos a interpretaciones en conceptos de la DIAN. Lo que sí dice la norma de la ley de financiamiento es que los funcionarios están obligados a aplicarla. Entonces, en discusiones que tengamos con la DIAN, tenemos que decirle: por favor, aplique este concepto que está vigente. El problema será cuando el funcionario de la DIAN tenga dos conceptos que tienen posturas diferentes. Ahí va a tener un problema. ¿Perdón? Sí, no, eso no es retroactivo exactamente. ¿Qué problemas veo que tiene esa normita? O sea, problemas prácticos. Por ejemplo, los gastos por indemnización por despido sin justa causa, los hemos tomado, o ha sido el criterio de nuestra firma tomarlos como gasto deducible con base en opiniones de la DIAN. Reiterada opinión que no ha sido derogada. Los bonos por mera liberalidad, hemos tomado la deducibilidad con base en conceptos de la DIAN. Todo lo que tiene que ver con cloud computing está regulado en un concepto de la DIAN, o sea, no hay ni un decreto, está regulado en un concepto de la DIAN. Toda la acumulación de reducción de sanciones que trajo la ley 18 y 19, donde yo puedo acogerme a los beneficios de favorabilidad, está condensado en un concepto de la DIAN. Entonces, la realidad es que tiene unos problemas serios el cambio de esa norma. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.